en principio, gracias Hernán por permitirme participar en estas conferencias. Gracias también por la manera en que me presentaste, me parece demasiado. Sí, sobre todo porque, bueno, voy a arrancar planteando un poco de esto de que no me siento vanguardista. Así que empezamos mal. Sí, por otro lado quería comentar que estoy sentado todo con arquitectos de proyección internacional real y yo me siento de cabotaje, así que sepan valorar desde otro punto lo que hago. Bueno, como saben, mi nombre es Ramiro Subeldía, estudié en Morón. No tengo claro qué hago hablando en esta conferencia. Hernán me pide que participe en Gen 40 y mentalmente empecé a ver de qué manera podía excusarme, ¿no? Y me pareció que el tema de vanguardistas era una buena excusa, porque en realidad no me siento vanguardista, no pertenezco a ningún movimiento, mis proyectos no busco rupturas, en realidad busco continuidades, me interesa aprender de lo que existe, no intento empezar siempre de cero, intento mirar con ingenuidad las cosas y le escapo a los rótulos. Así que por un par de temas como esos no me siento vanguardista, me siento como alguien que está tratando de avanzar, pero siempre mirando hacia atrás. Hernán de todas maneras me explicó que era un título pretencioso y que la idea era presentar arquitectos pujantes. Por la insistencia de su invitación, en realidad entendí que si me convocaba a un mes de la conferencia se le había caído algún vanguardista del programa. Así que bueno, de todas maneras, como es amigo, acepté la invitación. Si tuviera que definirme como arquitecto, me definiría como un caminante, un arquitecto que busca un camino en la arquitectura mientras camina. Escapo al peso de las verdades absolutas, intento andar liviano, creo profundamente en mi intuición y confío en mi sentido de la orientación. Soy obsesivo, muy autocrítico, detallista y observador. Mi caminata por la arquitectura comienza desde muy chico. A los 4 años convivía con una obra del arquitecto Subeldía, mi papá. Reformaba una típica casa chorizo con su familia adentro y me enseñaba a construir un hogar. Paralelamente salíamos a recorrer el país con una casa rodante que ahí se veía. Bueno, a los 12 años tuve una primera revelación, que ahí si veían la imagen estaba difusa, y es que necesitaba usar lentes. A partir de eso empecé a ver realmente las líneas y empecé a ver colores y brillos y cosas que no veía antes, y empecé a disfrutar también de la estética medio de los insectos que también se veían en las imágenes. Tuve una época muy obsesionado con el tema de los insectos y que veía una relación con los dibujitos de Robotech. En la universidad conozco a Fabio en cuarto año. En mis 3 primeros años dudé mucho si la carrera era arquitectura, mi carrera, porque sentía que por ahí lo estaba eligiendo por mi papá. Y Fabio fue uno de los que realmente generó una pasión y un cambio en lo que hacía. A partir de ahí, en Arquitectura 5, en los últimos años, en la cátedra Virginia Suárez, aprendo un poco un nuevo proceso de diseño, que es el que me termina marcando y de alguna manera sigo manteniendo. Es una metodología que trabaja mucho con relaciones, con imágenes. En el primer caso era un espermatozoide escapándose de un óvulo, en el segundo era una víbora comiéndose un huevo. Acá tenía siempre la idea de ir a estudiar a Europa o ir a trabajar a algún estudio grande, como pudieron ellos. Yo no pude. Vendí mi chará con ojo de buey, que era muy lindo, y me fui a la Bienal de Arquitectura. Hice mis primeros viajes conociendo un poco de arquitectura internacional y seguía obsesionado con los bichos y seguía diseñando por este lado. Creo que esta es la Plaza 20 de Febrero, que fue como mi primera obra trabajando dentro de la Municipalidad de Ituzaingó, que lo único que respetaron fue la planta. Justo ahí me tocó me gané una beca y me fui de viaje a la Politécnica de Madrid, que fue todo pago, así que me resultó positivo, y estuve en la cátedra de Ábalos y Herreros. Fue una muy, muy buena experiencia y además hice toda una vuelta por Europa que fue muy enriquecedora. Pero ya en esa época empezaba a sentir que el tema de los bichos no iba a ir con la parte de arquitectura y me empezó a interesar más la arquitectura holandesa. Esta es mi primera obra que hago a los 28 años, recién salido de la facultad. Y acá la verdad mi papá demostró una generosidad impresionante porque el proyecto se lo habían encargado a él
y me planteó hacer un proyecto paralelo y empujó para que saliera el mío. Este fue un viaje que hice ese mismo año, en el 2000, cuando se inaugura el Cumberland, a Estados Unidos, y ahí también fue donde termino de romper con la idea de los bichos. Esta es una obra de Eric Owen Mouse, que había gastado $1,5 millones en hacer el techo curvado de vidrio que no cubría nada, y dije, no va por este lado. Me sumó esto la crisis, esto de haber salido, por un lado, bien en la facultad, con una beca, un hotel hecho a los 28 años, pensé que me iba a comer el mundo, y el 2001 me pegó con una crisis que me planteó proyectos mucho más chicos, volver a remarla, intentar ver de qué manera podía llegar a viajar y a cumplir ese sueño de irme a Europa a trabajar en algún estudio. Llegué a hablar con Benedetta Tagliabue de Miralles, pero tenía que trabajar un año y tenía que tener la plata para vivir un año sin tener ninguna entrada. Así que apareció AFT en mi vida, no era el estudio europeo, pero un estudio grande que me gustaba lo que hacían y que me enseñó una nueva manera de mirar la arquitectura, sobre todo porque venía de un estudio chico, trabajaba con mi papá nada más, y me permitió ver esto de trabajar con asesores externos, en otra dimensión. Después, en el 2007, con Arturo Perusotti, que anda sentado por acá y que hace proyecto de iluminación, armamos nuestro primer estudio, lo pintamos nosotros, armamos las estanterías, quedó bastante lindo. Y en este momento empiezo a trabajar solo con otro tipo de encargos, y empieza a madurar como una nueva estética, y empiezo a trabajar de otra forma, ¿no? Yo miro mucho, con esto que hablaba de ser una especie de caminante, siento esto de la libertad, que en esa foto se veía también en la casa rodante en la que estaba mi papá. Creo que una de las grandes enseñanzas es esto de poder recorrer sin tener demasiado claro cuál es el lugar al que uno va, y tener siempre la sensación de que uno puede seguir aprendiendo, puede ir cambiando, que no hay verdades absolutas, ¿no? Que realmente yo pude estar diseñando en un momento con bichos, pero me di cuenta que no era por ese lado. De todas maneras, algunas patitas quedaron ahí en esta pasarela, y fui evolucionando, y creo que fue madurando, y creo que eso es lo que valoro de alguna manera en los arquitectos. O sea, valoro los arquitectos que evolucionan en el tiempo. O sea, no valoro los que plantean una única posición, que la cumplen, encontraron como su fórmula y la repiten hasta el hartazgo, porque me da la sensación que eso es encasillarse. Si yo puedo cambiar tanto, o pude cambiar tanto en la facultad en 5 años, de no pensar en arquitectura a pasar a pensar en arquitectura, entiendo que a lo largo de mi vida tendría que estar cambiando constantemente. Y eso es esto de estar constantemente buscando. Ahora estoy estas son fotos de casas que fui haciendo. En general tengo como tres maneras de intervenir. Las viviendas, no trabajo tanto con metáforas en vivienda. En las viviendas sí me interesa mucho la introspección, me interesan las viviendas que se abren a patios internos, que buscan la luz de otra manera, que se cierra de alguna forma a la calle, a un medio tan agresivo, e intento siempre crear la intimidad. O sea, las viviendas para mí es un lugar en donde se tiene que crear un microclima, y esto que pienso que es un hogar. Entonces, de alguna manera intento protegerlo del exterior y que realmente se cree una vida en el interior. O sea, eso es lo que busco fundamentalmente en las viviendas. Después estoy medio así hoy obsesionado con el tema de las líneas. Van a haber muchas líneas verticales en los proyectos, y veo por todos lados líneas verticales porque estoy cansado de ver rejas. Así que estoy viendo de qué manera adapto la reja y le encuentro la vuelta para que la reja no sea reja. Y mis viviendas empezaron a tener esto de me gusta el juego de la luz, me gusta cómo el tiempo se ve a través de las sombras. Y empecé a encontrar en este recurso una posibilidad de utilizar. Ya cuando trabajo en escalas un poco más grandes, tampoco es tan grande. Hoy en realidad estoy con un proyecto que después va a aparecer, que es de 7.000 metros cuadrados en Montevideo, que es la obra más grande que me va a salir. Esta si sale. Esta es de 4.500 metros cuadrados y es acá en Paternal. Son los estudios de la fotógrafa Gaby Herstein.
Y bueno, aproveché que fui diseñando varios sectores para presentarlos como si fueran varias obras, pero es la misma. Lo que pasa que como me dio la posibilidad de hacer la parte de las oficinas, la parte de los estudios, sus oficinas, acá tengo mis oficinas, hice el bar también de abajo, aproveché y las fui separando. Este es el proyecto Comparsita de Plaza, que es el de Montevideo, y el terreno tenía una importancia fundamental porque se había escrito y compuesto la comparsita, y al encontrarme esto que digo, que uno se va encontrando cosas en el camino, a mí siempre me suele disparar para algún lado e intento reinterpretar lo que encuentro. Este es un proyecto que estoy haciendo con un inversor francés que son viviendas sociales. Yo la vivienda social, que es otro punto, la entiendo desde la lógica de la producción en serie. Me parece que ahí está la solución, así que bueno, algo estoy buscando por ahí. Y esto es un poco el ejercicio que hice, que me llevó toda una tarde, y lo hice para esto, pero me parece que lo voy a seguir agrandando, que empieza a hablar de cómo se relacionan, cómo llegué a los trabajos, en realidad, a través de las personas. Entonces, también me aparece por acá Hernán Barbero, que es un HB que está por ahí, con Julia Cabral, que me presentó a FT, y que a la vez conocí a través de FT a Blanchard, que es el francés inversor. O sea, me gustó armar toda esta red. Y bueno, nada, por último agradecerle a mi papá, que falleció este año y que me enseñó todo. Bueno, muchas gracias.